Sí, saludo. Me avisan en el chat si todos están en esta sesión. Por favor. Veo a Carlos y a Mr. Héctor ahí. Ok, bien, excelente. Entonces, aquí tenemos a un amigo de la comunidad, compañero de estudio, compañero de mil batallas, Pedro Sanders, que nos vas a hablar de lo que es unos casos de uso que él ha podido utilizar, donde él ha podido utilizar GraalVM. Sanders, bienvenido y adelante. Gracias, Eudri. Gracias a Carlos Camacho. Gracias al resto de la comitiva que organizó este evento. Gracias a los participantes para ver esta presentación. Como decía Eudri, el día de hoy voy a estar presentando varios casos de usos. Algunos casos de uso son, digamos, típicos de GraalVM. Otros casos de uso son casos que yo he tenido la oportunidad de experimentar. Y te estoy viendo, Carlito. Pero nada, entonces tengo que decir que esto es una introducción a GraalVM. Significa que no vamos a hacer necesariamente a ver un caso de uso de forma profunda, sino que vamos a hacer una introducción, ¿verdad? Valga la redundancia de esta plataforma y de estos casos de uso. Entonces, al final, yo sí voy a demostrar los dos casos de uso que yo he tenido la experiencia trabajando y además voy a dejar referencias en caso de que ustedes quieran indagar un poco más acerca de GraalVM. Entonces, antes de empezar, yo voy a hablar un poco de mí, solamente para que me conozcan y sepan quién está frente a sus pantallas. Yo soy ingeniero telemático de la misma generación de Carlos Camacho, de la misma generación de Eudri Cabrera. Y bueno, quizá es un tema generacional, pero nosotros somos muy apasionados por el tema de la tecnología open source y de crear tecnologías que ayuden a las personas a mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Entonces, actualmente, ahora mismo en el 2021, yo estoy trabajando más con Docker, estoy trabajando con Kubernetes, estoy trabajando con Redis y con Node.js. Aunque estas tecnologías no son directamente relacionadas con Java, ustedes van a ver en un segundo por qué, pero yo siempre me he mantenido, digamos, con un pie dentro del ecosistema de Java siempre. Entonces, una de mis áreas de enfoque es la telefonía VoIP, la VoIP y la telefonía, perdón. Y ya que debido a ese interés yo desarrollé en los últimos 10 años aproximadamente varios frameworks, servidores y otras plataformas relacionadas a voz sobre IP. Entonces, actualmente yo estoy trabajando en Project Phonos. Es un proyecto open source que pretende ser una alternativa de código abierta a empresas como Twitter. Y dentro de Project Phonos yo tengo un subproyecto que se llama Router.io. Yo voy a estar hablando un poco más de ese proyecto porque ahí es donde yo uso GraalVM. Y hay otras iniciativas ahí no relacionadas, pero Voz IP, Kubernetes y Docker son los temas en los que yo más trabajo. Si me quieren seguir pueden verme en Sanedro. Algunos fun facts, cosas que ustedes no van a ver por ahí en las redes sociales, probablemente es que yo soy veterano militar, específicamente paracaidista. Tuve la oportunidad de trabajar, de participar en 2 conflictos armados, uno en el 2012 en Afganistán y en el 2019, a finales del 2019 en Irak. Buzo maestro, músico, etc. Me pueden preguntar cualquier cosa en el chat si tienen alguna duda. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de GraalVM. GraalVM se puede resumir como una máquina virtual políglota o universal que te permite ejecutar aplicaciones en 3 tipos de lenguaje de programación. El primer lenguaje de programación, el primer tipo, vamos a decir, son los lenguajes invitados. Dentro de esa categoría tú vas a encontrar JavaScript, Python, Ruby, R, WebAssembly, etc. Dentro de la categoría de JVM, tú vas a encontrar los típicos lenguajes de programación del ecosistema de Java, incluyendo Java, por supuesto, Scala, Kotlin, Clojure.
Y tienes también lenguajes que vienen del framework LLVM, como son C, C++. No lo puse aquí en la lista, pero también está Rust. Bien, entonces, algunas de las características del ecosistema de GraalVM. Y antes de indagar un poco más, GraalVM no es necesariamente un sustituto uno a uno de las máquinas virtuales tradicionales. Es más que eso, es un framework o un conjunto de frameworks, podríamos decirle. Dentro de ese framework tú tienes la posibilidad de escribir aplicaciones políglotas, lo que significa que tú puedes en una misma aplicación mezclar varios lenguajes de programación. Eso lo vamos a ver en una demostración. Tienes también un lenguaje, un compilador que fue escrito desde cero en Java. Ese compilador es un compilador tipo GIT o JIT o Just in Time. Y de manera adicional también tienes un compilador ahead of time, del cual también vamos a hablar en unos cuantos minutos. Ya lo mencionaba, tú puedes ejecutar 3 tipos de lenguajes de programación diferentes. Ustedes pueden ver la imagen aquí en la pantalla. Lenguajes LLVM, los cuales se ejecutan a través de un framework que se llama Truffle. No vamos a indagar mucho en eso, pero vamos a decir que ese es un gateway entre LLVM y GraalVM. También es un gateway entre los lenguajes invitados, los cuales ustedes están viendo en la lista, y el compilador de Java. O, perdón, el compilador de GraalVM en este caso. Entonces, para hablar específicamente de los casos de usos, aunque esto no es una lista exhaustiva, hay 5 casos de uso que yo considero que son extremadamente importantes. Como le dije, esto no es una lista exhaustiva. Si ustedes buscan en internet, van a encontrar decenas de diferentes casos de uso. Pero para los propósitos de esta presentación, utilizar GraalVM, el compilador específicamente, como un reemplazo de el C1 y el C2, ese es un caso de uso, ese es el primer caso de uso del que yo voy a hablar en unos segundos. El segundo caso de uso es el de crear un lenguaje de programación especializado, utilizando o reutilizando más bien las herramientas de GraalVM. Luego tienes la posibilidad de embedir cualquier lenguaje de programación soportado en GraalVM dentro de una base de datos. Ahora mismo en el 2021, GraalVM Oracle es una empresa que es pionera en este campo, pero yo pienso que la comunidad va a empezar a explorar este caso de uso en otras bases de datos en un futuro cercano. El cuarto caso de uso son aplicaciones políglotas. Ahí voy a presentar una demostración. Y el último son imágenes nativas, que no es más que la posibilidad de tú crear una aplicación o desarrollar una aplicación en Java y crear un ejecutable estático. Significa que tú puedes tener un solo ejecutable, un bundle que tiene todas las dependencias que tú puedas tener, tal como tú tendrías un .x en Windows. Okay. Entonces, para el primer caso de uso, consiste en simplemente utilizar el compilador Just in Time de GraalVM. Hay 2 empresas pioneras en este campo. En el 2018, si la memoria no me falla, Twitter empezó a experimentar con esta tecnología. En ese mismo año, ellos salieron a producción solamente con esta porción, con esta porción de la tecnología de GraalVM. Y hace unos días yo leí que Facebook está haciendo lo mismo. Ellos están utilizando el JIT de GraalVM para obtener una reducción en utilización de CPU de hasta un 10%. Entonces, como usted se puede imaginar, una reducción de CPU un 10% significa una menor cantidad de servidores, lo que a su vez se traduce en un decremento, si no sé si esa palabra está dicha correctamente, pero una reducción, ¿verdad?, de costos. En el segundo caso de uso, es un caso de uso que para mí es muy importante como desarrollador de aplicaciones o de plataformas para desarrolladores, ¿verdad? Nosotros en una de las empresas, uno de los
proyectos en los que yo trabajo, Fonos, nosotros creamos herramientas para desarrolladores. Entonces, uno de los casos de uso, una de las cosas interesantes es que nosotros queremos poner en la mano de los desarrolladores herramientas que les simplifiquen, ¿verdad?, la vida, vamos a decirlo así. Entonces, nosotros estamos ahora mismo en proceso de investigación y de desarrollo de lenguajes especializados. Y GraalVM es perfecto para esta situación porque te permite crear un lenguaje de programación especializado que aprovecha todo el ecosistema de GraalVM. O sea, tú no tienes que desarrollar ningún compilador, que ya GraalVM lo incluye. Tú no tienes que trabajar en nada que tenga que ver con, por ejemplo, manejo de basura, ni los toolchains que se necesitan para desarrollar un lenguaje de programación. Entonces, si tú en tu organización o en algún proyecto que tienes, tú tienes que poner código, tienes que tener código definido por el usuario final, GraalVM puede ser una buena oportunidad para tú desarrollar un lenguaje de programación especializado. Yo puse un link aquí, o ustedes pueden ver una imagen en este momento de Jona. Jona es uno de muchos ejemplos de lenguajes de programación especializados que están escritos sobre GraalVM. En el tercer caso de uso, que les mencionaba hace un rato, es el de utilizar GraalVM como un lenguaje embebido en una máquina, en una base de datos. Si te han utilizado, por ejemplo, MongoDB o CouchDB, por ejemplo, y otras bases de datos similares, ustedes saben que ustedes pueden tener JavaScript dentro de la base de datos y ustedes pueden hacer ciertas operaciones, pueden migrar documentos, pueden hacer backups, pueden hacer cierto tipo de llamadas, pueden hacer queries a la base de datos, etcétera, utilizando JavaScript o utilizando otro lenguaje especializado, ¿verdad? Entonces, con GraalVM, aunque ahora mismo solamente mi conocimiento es de que Oracle lo está utilizando en su versión 21C, yo pienso que van a aparecer otras bases de datos que van a empezar a utilizar a sacar este beneficio de embedir GraalVM o tecnologías similares dentro de la base de datos para sacarle ese tipo de ventaja. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a una pequeña demostración de creación de imágenes nativas. Y vamos a... Ok, estoy viendo que hay unas preguntas desde ya. Ok, vamos a seguir con la demostración. Entonces... Sander, si quieres te dicto la pregunta. Sí, por favor, la pregunta la voy a responder al final, pero me gustaría ir viéndola desde ahora, a ver qué Bien, dice Carlos Camacho, GraalVM es la herramienta para impulsar a Java en la nube. La otra pregunta es, ¿qué ventaja tiene para crear microservicios, aplicaciones cloud native? Porque Java se considera muy lento para aplicaciones en la nube. Okay. Esa es una buena pregunta. Realmente yo iba, gracias a Carlos y a la otra persona que preguntó eso. Sí, eso es una muy buena pregunta. Vamos a hablar de dos conceptos aquí. Vamos a hablar de aplicaciones nativas y como resultado las aplicaciones nativas te va a conllevar a me parece que tres subcasos de uso, vamos a llamarles así. Lo que ocurre es que cuando tú ejecutas una aplicación en Java, para los que saben de compilador, tú tienes el compilador C1 y el compilador C2. Estos compiladores tienen unos casos de uso muy distintos. Ese compilador C1 y el compilador C2 tienen la característica de que el C1 en particular, que es muy lento al tú inicializar una aplicación. Eso le llaman, lo que llamamos en el mundo de Java el cold start. Entonces, lo que ocurre en microservicios y lo que ocurre, por ejemplo, cuando tú escribes una aplicación de un command line interface, es que utilizar Java para esos dos casos de uso es muy lento. Por ejemplo, yo estaba tratando de desarrollar hace unos años un CLI en Java y ese CLI me tomaba 3 o 4 segundos para yo ejecutar un comando. Eso no es usable, eso es extremadamente lento, ¿verdad? Para un usuario en la consola. Entonces, gracias por la pregunta.
Java tiene, GraalVM tiene un subframework que se llama el Native Image. Yo lo voy a demostrar ahora un segundo. Con el Native Image, tú puedes crear una imagen, un ejecutable, que tiene la característica de que no requiere de utilizar la máquina virtual de Java. O sea, tú vas a crear un bundle que tiene todo lo que tú necesitas para ejecutar tu aplicación. Entonces, en este pequeñito ejemplo que tienen en su pantalla, por supuesto que ya yo tengo todo esto preestablecido aquí, pero le voy a dar primeramente una vista que hay aquí adentro, ¿verdad? Esta aplicación que yo voy a correr en unos segundos es un list directory. Es simplemente una aplicación que va a entrar al directorio actual, va a ejecutar, ¿verdad? Va a leer todos los archivos del directorio y te vas a dar la salida. Cuando yo compile esta aplicación, yo la voy a construir en Java y la voy a construir como una imagen nativa. Entonces vamos a ver la diferencia de tiempo entre la una y la otra. Entonces vamos aquí, vamos a hacer un build. Ok, en esta primera línea nosotros creamos la aplicación con Java. Y en esta segunda línea, estamos creando ya la imagen nativa. La imagen nativa dura mucho más tiempo. Se están preparando, poniendo junto todos los artefactos que se necesitan para correr este ejecutable. Y como ustedes se podrán imaginar, este ejecutable, tú tienes que traer todo lo que tú tendrías en la máquina virtual de Java, ¿verdad? Hacerle un bundle y ponerlo junto con el ejecutable. Entonces vamos a ver, eso va a tomar un segundo aquí. Vamos a ver, mientras eso se carga, vamos a ver la pantalla. Que ok, yo pienso que ya le faltan unos 4 segundos más. Víctor, gracias por tu pregunta. El compilador ya, ahora mismo en el 2021 ya el concepto de GFT Server, GFT Client está prácticamente, no sé la palabra, mezclado, podríamos decir. GraalVM no utiliza el mismo concepto de C1 y C2 como lo veíamos en la máquina virtual tradicional. Este concepto es tan interlexing, no sé cómo explicar eso, entremezclado, podríamos decir. There you go. Entonces, mira, se toma un tiempo crear el ejecutable, pero cuando tú terminas, tú vas a ver tu ejecutable aquí donde se creó el list directory y también tu clase Java típica. Entonces, no. Ok, eso es una buena pregunta. Alguien pregunta ahí que cuántos gigas se necesita. Eso simplemente para que tú veas Vamos a ver, yo te voy a enseñar cuál fue el resultado de la imagen. Mira. Simplemente fueron 9 megas. Yo sé que la salida ahí podía traer un poquito de confusión, pero al final eso está optimizado para que tú nada más tengas exactamente lo que tú necesitas. En este caso fueron 9. Entonces, vamos ahí. Entonces, si yo corro estas dos aplicaciones juntas a la par, ustedes van a ver que utilizando Java, o sea, haciendo un Java list dir, tú obtienes el resultado en 0.7 segundos. Mientras que utilizando la imagen nativa, tú obtienes la salida la misma salida en 0.016 segundos. ¿Okay? Entonces, este ejemplo es un ejemplo extraído directamente del sitio de GraalVM.org. Ustedes pueden ir ahí y ver otros ejemplos similares a este, otros benchmark. Pero yo simplemente quería mostrarles la diferencia entre correr tu programa con Java o correrlo con imagen nativa. Ahora bien, volviendo a la pregunta de cuál es más, o sea, cuál sería el caso de uso en la nube, la idea es que más o menos, Carlos, estoy viendo tu comentario aquí.
No, me imagino no, que no es tan dura. Realmente el proceso dura bastante tiempo, pero vamos a ver ahora cuál es la importancia de tener un cold start más rápido. La importancia de tener un cold start más rápido es que las aplicaciones que corren en la nube, típicamente, tú quieres que esas aplicaciones salgan para responder a un incremento de carga en tu sistema. Tú quieres tener una serie de servicios que se activan, vamos a decir, ¿verdad? Responden dan una respuesta a la carga actual y luego esos procesos se desescalan, vamos a llamarlo. Entonces lo que ocurre es que típicamente Java no es una buena idea hacer eso con Java. ¿Por qué? Por el tema del cold start. Esos servicios, esos procesos se pueden tomar un montón de segundos para activarse, ya. Entonces, para cuando ya los servicios están activados, por ejemplo, si tú quieres activar 90 microservicios para responder a un incremento de carga, se tomaría demasiado tiempo. Entonces, utilizando GraalVM y utilizando específicamente el Native Image, tú puedes crear un microservicio que tiene un cold start mucho más rápido y comparable con tú que escribirlo en cualquier otro lenguaje de programación. Entonces, ese es el primer caso de uso, señores, utilizar GraalVM. De hecho, muchos de los frameworks de microservicios, como el Quarkus, por ejemplo, hay otros tres por ahí, el Micro, y me parece que se llama Micronauts. Esos frameworks están utilizando GraalVM desde ya para poder responder a esa necesidad o a ese caso de uso. Entonces, para continuar con nuestra demostración, vamos a ir a un segundo caso de uso. Yo le llamo a este es mi video número 2. En este caso de uso, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir una aplicación, o vamos a ver más bien un ejemplo en donde tú utilizas 3 lenguajes de programación mezclados para crear tu aplicación. Entonces, primero lo voy a demostrar y luego voy a hablar un poquito más de detalle de por qué tú quieres hacer eso, ¿verdad? Entonces, en este caso de uso tenemos un host escrito en Node.js. Mira, Carlos, después que tú dijiste eso, mi máquina se está poniendo lenta ahora. Entonces, aquí, ok, entonces esta aplicación está escrita en Node.js. Lo que vamos a hacer es que desde Node.js, como ustedes pueden ver aquí en la línea 45, lo voy a poner un poco más grande, estamos llamando un objeto que vive en Java, que está escrito en Java, ¿verdad? Luego, en la línea 52, y ustedes van a ver el resultado final en unos segundos, en la línea 56, estamos trayendo un segundo lenguaje de programación, Java 3, ¿verdad? Tenemos el host, tenemos Java para el bit integer, y aquí estamos trayendo un tercer lenguaje de programación. Este es lenguaje R. Entonces, en este segmento de código de la línea 56 a la línea 67, estamos utilizando R para un proceso especializado de crear una imagen, una graficación, vamos a decir. Entonces, si lo corremos, se va a tomar un segundo ahí. Entonces se carga Eliezer. Ok, entonces el servidor ya está arriba. Vamos a hacer ahora, vamos a ver la página. Hay un aspecto interesante y es que la primera llamada vamos a hacer, GraalVM va a hacer toda esa optimización y se va a tomar tiempo. O sea, ustedes van a ver esa llamada, se toma probablemente unos 10, 15 segundos. Vamos a ver. Y lo interesante de esto es que una vez que el compilador hace su optimización, las próximas llamadas, ustedes van a ver que son, las subsecuentes llamadas van a ser extremadamente rápidas.
Parece que lo que Audrey decía de que el Chromecast se consume mucho, no es cierto. ¿No? Sander, otra pregunta. Dice, ¿sería eficiente el uso de GraalVM de la mano de los microservicios? Sí, sí, por supuesto. Sí, tendría que utilizar, yo recomendaría utilizar el native image para tú poder sacarle ventaja a GraalVM. Pero sí, Ok, definitivamente sí. ok, la otra pregunta es, ok, pero ¿podría usarse GraalVM en entorno embedded como Raspberry? Sí, tú lo puedes usar como tú lo utilizarías en Java. ¿No? O Ok, sea, y tú la puedes otra correr GraalVM igual pregunta, como... ok, excelente. La otra pregunta, eh, ¿cómo es la colaboración y el mantenimiento de un proyecto políglota? ¿Qué retos se presentan? Ok. Eso es una muy buena pregunta. Yo diría, bueno, la voy a responder en unos segundos para terminar con este ejemplo, señores. En esta presentación aquí, en esta pantalla, ustedes vieron que tomó aproximadamente unos 20 segundos para cargarse el servidor. Java GraalVM está haciendo todas sus optimizaciones, pero al final, si yo trato de recargar esa pantalla, ustedes se van a dar cuenta que ya el procesamiento es mucho más rápido, ¿verdad? Y esto es creando, embediendo, como le dije, 3 lenguajes de programación. Aquí estamos utilizando Node.js, estamos utilizando Java para traer el Big Integer y estamos trayendo este lenguaje de programación que se especializa en computación estadística y se especializa en graficación. Entonces, 3 lenguajes de programación. Cabe resaltar que, y para terminar esta parte, que esto no es un concepto nuevo, esto existía. La ventaja de GraalVM, señores, es que te permite crear aplicaciones políglotas sin penalización. ¿Ok? Entonces, para volver a la última pregunta que hicieron de cuáles son los retos de trabajar con aplicaciones políglotas, sí es cierto que hay un reto. O sea, cuando tú empiezas a crear una aplicación utilizando este esquema, tú tienes que, ya que no existen herramientas predefinidas, ¿verdad? Cada ambiente va a ser un poquito distinto. Tú tienes que establecer las reglas de uso desde el principio. Por ejemplo, en el caso mío, para una de las compañías para la que uno de los emprendimientos que yo tengo, yo utilizo GraalVM en router, en este proyecto en particular, ¿verdad? Entonces, el reto inicial para nosotros fue crear todos los toolchains que nos permitieran colaborar de forma smooth, vamos a decirlo. Pero eso tuvimos que establecerlo desde el principio. Entonces, desde el principio lo que hicimos fue que creamos un wrapper inicial, que es el que lanza la aplicación, y creamos, por ejemplo, sin entrar en muchos detalles, pero creamos unas herramientas que nos permiten, vamos a ver, aquí, etcétera. Ajá, por ejemplo, esta herramienta que nos permite a nosotros hacer pruebas unitarias, ¿verdad? Con GraalVM. Y a partir de que de que tú estableces esas reglas iniciales y ese tool change inicial, ya tú empiezas a programar normal, como tú programarías en cualquier otro lenguaje de programación. No sé si eso responde a la pregunta. Ok, bien, bien. Excelente. Hay otra pregunta. ¿Cuáles son las desventajas de utilizar GraalVM o en cuál caso no es la mejor opción? Ok. Eso es otra vez una muy buena pregunta. GraalVM viene con unas optimizaciones para sacarle ventaja, sacarle proyecto a las librerías y a las nuevas tendencias de Java, como por ejemplo Lambda. Entonces, el desempeño de GraalVM es mejor en este tipo de situaciones que cuando tú tratas, por ejemplo, de hacer o de crear aplicaciones que son I/O intensive, ¿verdad? Que utilizan mucho procesamiento tipo I/O. Entonces, si tu aplicación utiliza mucho procesamiento tipo I/O y tú estás tratando de utilizarlo para mejorar tu eficiencia, GraalVM no es la mejor opción en ese caso.
Ok, no, excelente. No sé si tienen más preguntas. ¿Ya tu presentación terminó ahí, Sander? ¿O? Sí, definitivamente. Eso, nada, eso es todo lo que yo tengo por el día de hoy, señores. Pero, como le dije, esta es una tecnología relativamente nueva. Cuando tú la comparas, por ejemplo, con 20 y pico de años, hace 25 años, corrígame, de Java. Es una tecnología relativamente nueva. Es una tecnología que está en pañales, pero es la respuesta a temas como cómo tú colaboras en un ambiente donde, imagínate este caso de uso, Eudri, por ejemplo, tú tienes una empresa donde tú tienes varios equipos de trabajo y esos varios equipos de trabajo tienen la libertad de trabajar en lenguajes de programación diferentes, ¿verdad? Eso ocurre en la vida real. Entonces, si ese otro equipo de trabajo decide o tiene la libertad de utilizar Node.js, tú puedes crear una aplicación en ese lenguaje de programación y una librería puede ser una librería, puede ser una utilidad. Entonces, el otro equipo de trabajo pudiera seguirle sacando ventaja a esa librería sin tener que reescribirla. En el caso, por ejemplo, de Phonoster, que es el caso de uso que yo le presentaba de router, nosotros tenemos una necesidad real de utilizar GraalVM. Por ejemplo, fíjate, nosotros aquí tenemos una dependencia aquí la voy a decir, bueno, no estoy enseñando la pantalla ahora mismo, pero nosotros tenemos una dependencia de Jane-C, que es una librería de telefonía. Entonces, si nosotros fuéramos a desarrollar esa librería desde cero, nos podría tomar años. La otra opción sería reescribir el programa en la aplicación en Java. Eso nos podría tomar 2 o 3 meses. Entonces, al nosotros utilizar GraalVM, nosotros podemos seguir utilizando nuestro lenguaje de programación de mesa, ¿verdad? El lenguaje de programación que preferimos, que ahora mismo hoy por hoy es Node.js, y podemos seguirle sacando ventaja al ecosistema de Java. Bien, otra pregunta, Sander. ¿Ventajas, costo-beneficio? ¿Vale la pena utilizar GraalVM? Sí, definitivamente. Sobre todo si tú estás trabajando en ambiente de Kubernetes. Bien, la otra pregunta. Alguien está mencionando aquí, el está mencionando Quarkus y Micronaut. Esas librerías ya, esos frameworks de por sí ya están utilizando GraalVM. O sea que eso te da a ti te permite introducirte a microservicios sin tener que preocuparte de qué está haciendo GraalVM por debajo. La otra pregunta es que si podrías repetir tus recomendaciones de GraalVM y microservicios. Ok. O sea, que si, creo que la pregunta es que si, la pregunta que hicieron anteriormente es que si era factible utilizar GraalVM para microservicios. Sí, claro. GraalVM es, hoy por hoy yo diría que la mejor forma de tú crear microservicios para tú crear microservicios con tecnología Java. Ahora bien, ya lo están mencionando en el chat y es bueno recalcarlo. Probablemente tú no vas a utilizar GraalVM de forma directa, sino que ya tú tienes frameworks que son frameworks experimentados, como Quarkus, como Micronaut, hay otros por ahí. Y al final del día, todos están usando GraalVM. Y sí, tú puedes utilizar entonces GraalVM para reducir el cold start, para reducir ese tiempo de iniciar una aplicación de Java. El único caveat, la única observación que yo diría es que si tú tienes una aplicación que se va a optimizar con el tiempo, o sea, una aplicación, por ejemplo, voy a ser un buen ejemplo de esto, una aplicación que no es, wow, la palabra que estoy buscando. Hay aplicaciones que se van a optimizar con el tiempo, que no son efímeras, si se le da la palabra, ¿verdad? Si la aplicación es efímera, perfecto, usa GraalVM. Si tu aplicación va a ganar rendimiento con el tiempo, es posible que utilizar, tú puedes seguir utilizando GraalVM, pero no native image, en este caso. Eliezer, gracias por tu comentario, eso es muy bueno y válido. Así se me olvidó mencionar a Helidon también. Helidon está en ese grupo de framework también.
Yep, Spring Boot también en ese grupo. Se me olvidó mencionar eso si ustedes son fan de esos frameworks, discúlpenme. Héctor, tienes razón, Héctor Ventura. Cuando salió el Graal VM de lleno, aproximadamente en el 2018 más o menos, en ese momento, el equipo de Graal VM tenía aproximadamente 7 años de investigación antes de ellos sacar la primera versión lista para producción. Sander, otra pregunta. Para aplicaciones serverless, ¿qué tal tú? O sea, si recomienda GraalVM. Exactamente, el mismo concepto que tú aplicas en microservicios es lo mismo que serverless. Tienes aplicaciones o servicios que son muy efímeros. Definitivamente GraalVM es un buen contendiente en esta área. Ok, en los manuales, Sander, enlaces, manuales. Sí, me veo esa parte. Yo entiendo que tú vas a compartir la presentación más adelante. Sí, bueno, yo lo que voy a hacer por el momento es que yo voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan, para que puedan hacer un screenshot por el momento sería. No sé si tú crees de que lo podemos publicar eso en... Sí, no. Tú me pasas el enlace y la publicamos en Twitter. Okay, en todas nuestras redes sociales. Perfecto. Sí, en esta referencia, como les decía al principio, ustedes pueden expandir un poco sobre los diferentes casos de uso, creación de imágenes nativas, creación de aplicaciones políglotas, en vez de GraalVM en Oracle, utilizar el GET para compilar aplicaciones Java y específicamente Twitter y Facebook usando GraalVM. Sáquenle un screenshot, pero nosotros, Edry y yo nos vamos a encargar de hacer esta lista de referencia pública. Bien, yo entiendo de que, bueno, estamos a tiempo. Ahora, Sander, coméntale, yo sé que tú tienes muchos proyectos interesantes. Ya al final de tu presentación, déjale la invitación a que vean tu repositorio de los proyectos Fono y otros startups que tú tienes por ahí. De hecho, Fonoster es uno de nuestros patrocinadores y los cursos que estamos rifando son cortesía de Fonoster. Sí, gracias, Edry. Bueno, gracias por la oportunidad, sobre todo, Edry, pero brevemente, ahora mismo yo estoy trabajando en Fonoster.com, es una plataforma de telecomunicaciones. Las tecnologías hay una pregunta, ¿por qué Fonoster no usa Java? ¿Cómo fue? ¿Por qué Fonoster no usa Java? Es una pregunta buena. Yo no la veo la pregunta, esa pregunta está por otro lado. Sí, no, está aquí, o sea, me la agregaron. Okay. Es una buena pregunta, fíjate, la razón por la que yo decidí no utilizar Java de forma inicial con Fonoster fue por un tema estratégico. Para mí, utilizar Node.js significaba que yo podía desarrollar mi aplicación, tanto la parte server como la parte client, en JavaScript, y utilizar ese mismo SDK, como te dije, para crear el backend, para crear el frontend y para crear las librerías iniciales de los usuarios finales, ¿verdad? Pero, como te dije, es un tema estratégico. Para mí significa que yo estoy usando un lenguaje de programación para todo y al final ya nosotros podemos tenerla, por ejemplo, para casos nuevos de uso, ¿verdad? Porque hay programadores que van a preferir usar Java desde el lado del cliente. Entonces ya nosotros podemos trabajar en satisfacer ese grupo, esa preferencia, vamos a llamarle, el lenguaje de programación. Personalmente, yo te voy a decir, a mí me encanta el ecosistema de Java. Yo soy un usuario de Java de hace aproximadamente 12 o 13 años. Yo sigo utilizando el ecosistema de Java, pero hay ciertos casos de uso en donde yo pienso que Java tiene una carga cognitiva mucho mayor que otro lenguaje de programación. Eso no significa que tienes que dejar de usar Java. Tú puedes perfectamente utilizar Kotlin, o tú puedes usar Scala, etc. Pero bueno, la idea es esa. La idea es que al final del día el ecosistema
de Java, el ecosistema de Java te permite tú hacer este tipo de cosas, tú saltar de un lenguaje de programación a otro, obtener el mejor beneficio de un lenguaje de programación especializado, etc. Denme un chance, señores. No, yo sigo Bien, programando en Java todavía, yo sigo todavía programando en bueno, Java. ya estamos ya en la línea final. Antes de terminar esta sesión, yo voy a sacar 2 ganadores. Básicamente, esto no fue de que yo, o sea, me lo inventé, sino la plataforma tiene tiene una herramienta de que te dice cuáles son las personas que más interacciones tienen. Entonces yo voy a sacar de esas 2 personas, o sea, de esa persona yo voy a sacar 2, excluyendo lo de comité organizador, porque Eliezer y Camacho no pueden, ni cualquier otra persona que esté en una de las, que sea charlista. Entonces, según la plataforma, César Riva y Milna de Jesús Cambero son las personas más, son las personas que más han tenido interacciones. Entonces, nosotros tenemos varios cursos. Así que nos pueden decir, o sea, déjame ver. Estoy escribiendo. Entonces, nosotros vamos a tener su correo y le vamos a contactar, o sea, le vamos a contactar para ver cuáles de los cursos que tenemos le interesa. Sigan interactuando, sigan publicando en las redes sociales, que de ahí nosotros estaremos sacando más ganadores. En la próxima sesión, ya vamos a pasar a la próxima sesión. Entonces, Sander, muchas gracias por acompañarnos y espero que no sea la primera vez. Bueno, definitivamente la primera, pero vamos a ver si seguimos colaborando en el futuro. Every, gracias por la invitación, Carlos. Gracias por la invitación, Eliezer. Gracias por todo el trabajo que ustedes hicieron, señores. Nos vemos. Esperemos que la próxima vez nos veamos en vivo para el próximo JConf o una de las otras actividades que los muchachos organizan. Bien. Bueno, nosotros vamos a quedarnos aquí mientras nos llevan a la próxima sesión.